Muy buenas, queridos seguidores. Hoy vamos a hablar de Simón Bolívar, personaje histórico del cual hemos hablado en otras ocasiones, pero nos vamos a centrar en torno a los mitos que hay acerca de su muerte. Siempre se nos ha dicho pues que Simón Bolívar fue una especie de Quijote que murió sin un duro, sin un céntimo, en una especie de cuento de hadas muy romántico. Pero una vez más, pues la verdad fue por otro lado, ¿no? Fue por otro lado y yo creo que ya al cabo de 200 años, con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial, pues es preciso que empecemos a hacer historia y a dejarnos de tantas leyendas, ¿no? ¿No opinas tú eso, Emilio? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, antes que nada, como siempre, Antonio, darte las gracias por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando sobre la muerte de Simón Bolívar, que está llena de mitos, ¿no? No solamente el mito de que murió pobre, sino que también en torno a su fallecimiento, pues existen muchas teorías conspirativas, ¿no? Y que muchos políticos de Venezuela, pues han tomado estas teorías conspirativas como ciertas, ¿no? Y vamos a estar hablando y tocando un poco estos temas el día de hoy. Sí, bueno, yo recuerdo ya en los últimos años de Chávez, pues Hugo Ujú, Chávez insinuaba que Bolívar podía haber sido envenenado, ¿no? Mártir de la libertad, y ya no es solo el tema que murió pobre, murió sin nada, no, sino que es que encima envenenado, ¿no? O sea, ya vamos añadiéndole, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente, tú también lo recordarás, aquella ceremonia, ¿no? De que mandó a hacer Chávez de la sepultura de Bolívar, en fin, y de todo aquel circo habitual que se ha montado en torno a su figura, que yo creo que era para añadirle todavía más mitología, cuando precisamente Bolívar, su figura histórica, lo que le sobra es mitología, ¿no? Y durante el chavismo, pues a esa mitología que venía de hace 2 siglos, pues se le añadió más. Bolívar había sido víctima de la oligarquía, como, o sea, como si Bolívar no fuera parte ujú, de la oligarquía, no, fue ujú. víctima de la oligarquía y fue una especie de Don Quijote pobre, romántico y enamorado que murió siendo un mártir. O sea, la realidad va totalmente por otro lado, es lo más opuesto a lo que fue Bolívar, incluso en su muerte, que por cierto, hay que decirlo, ¿no? Hay que recordarlo, que el corolario, perdón, de la muerte de Bolívar es que muere en la finca de un español peninsular, igual que, por Sí, ejemplo, San Martín. Joaquín de Mier se llamaba. Igual que San Martín, pues tuvo relación financiera con el banquero Aguado, que era otro español peninsular. Que yo creo, pana, que con San Martín hay todavía más mitos que con Bolívar. Porque de hecho San Martín hay bastantes lagunas documentales, Bolívar no, Bolívar sí es verdad que la documentación misma es la que te va desmintiendo. Con San Martín hay una serie de lagunas, pero bueno, el tema es que nosotros tenemos con que Bolívar tienen que admitir que no era pobre, porque en fin, eso ya es demasiado, canta demasiado, por así decirlo, pero todo el mito bolivariano es que él entregaba su dinero, una especie de Robin Hood, ¿no? De Ujú, una mezcla de Robin Hood, él todo el dinero se lo entregaba a los pobres, un hombre entregado, desprendido de la causa, y que por eso mismo, claro, en su lecho de muerte, pues muere pobre de solemnidad. Pero es que Bolívar no fue pobre ni un día de su vida. Y no digo nada, por ejemplo, cuando Bolívar viaja a Europa, en España, que él se relaciona incluso muy cerca de la familia real, ¿no? Que ahí ujú. dicen que fue discriminado. Bueno, qué discriminación, si además se casó con una española peninsular rica y él se movía en el círculo de la misma familia real y de los embajadores, en fin. Pues hasta el día de su muerte tenemos a ese Bolívar poco más o menos que era un pobre mendigo, ¿no? Sí, de que había perdido toda su fortuna durante la guerra, cosa que es falsa, ¿no? Pero como tú bien dices, Antonio, es que desde su nacimiento hasta su muerte fue uno de los más acaudalados de Venezuela e Hispanoamérica, hay que decirlo así también. Y bueno, la historiografía oficial señala que Bolívar murió con una camisa prestada, pero esto no se debe a que se encontraba en la absoluta ruina, ¿no? Al contrario, fue porque Bolívar padeció un incidente desafortunado con su equipaje, el cual fue robado del barco donde viajaba, ¿no? Recordemos que remontó el río, ¿no? Hasta llegar a lo que es la ciudad de Santa Marta. Y Bolívar fue un niño rico que al embarcarse a la gesta independentista poseía una fortuna equivalente, según el historiador y genealogista
Antonio Herrera Bayán a $300 millones actuales. Imagínate, Imagínate. O qué sea, tenía barbaridad. un amplio patrimonio, ¿no? Y aunque su patrimonio mermó durante la guerra por la destrucción de los campos y las haciendas, siempre quiso recuperar y mantener su fortuna. Inclusive hay una cita muy importante de Simón Bolívar que reza lo siguiente, abrimos comillas, ya te la busco por aquí, dice, lo más seguro es mi propiedad que reclamo una y mil veces para vivir independiente de todo el mundo, cerramos comillas. Y acerca de los bienes de Bolívar, especialmente de su enorme hacienda en el Valle de Aroa, en el actual estado de Yaracuy, de una circunferencia de 178 kilómetros, o sea, que contenía minas de cobre, yacimientos auríferos, maderas finas, agua en abundancia y tierras fértiles para la producción agrícola y ganadera. Señala en su testamento, Antonio, caballos, algunos baúles que contenían monedas de oro, ¿no? Estos escudos de la época virreinal sobre todo, joyas y condecoraciones. Además conservó hasta su muerte otros baúles con cubiertos de plata y cajas con brillantes y ropa. Su testamento del 10 de diciembre de 1830 consta de 4 hojas escritas por 2 caras, 8 páginas, ¿no? Y Ujú, ningún pobre puede hacer esto, vamos a estar claros, ¿no? O sea, claro. para dejar un testamento de semejante tamaño, ¿no? Y Bolívar y sus hermanos, que eran tres, María Antonia, Juana María, perdón, Juana Nepomucena y Juan Vicente, María eran Antonia, que era realista, hay que decirlo, ¿eh? Que fue incluso premiada por el rey por su fidelidad, que se exilió a Cuba. Ese detalle conviene recordarlo. exactamente. Bueno, ellos eran propietarios de 3 casas de gran valía en la ciudad de Caracas y 3 extensas haciendas más, que eran la hacienda de Chirgua, la de Suata y la de San Mateo. La de San Mateo, esta última en los valles de Araguas, ¿no? Además de otros negocios, bienes muebles y semovientes. Y bueno, la pobreza de sus últimos días eh, ha sido contradicha por muchos historiadores, incluso por Inés Quintero de la Academia Nacional de Historia de Venezuela, Antonio Herrera Bayán, con quien tengo un excelente podcast hablando de este tema en Venezuela Provincial, que es genealogista. Y bueno, estos historiadores especialistas señalan que nunca renunció a las propiedades de las minas de Aroa, y la versión de un Bolívar empobrecido es parte, Antonio, de la idealización que acompañaba la construcción del culto heroico sobre su vida. Si quieres, Antonio, te leo unos Sí, claro. fragmentos del testamento que son muy interesantes. Los tengo por aquí. Un momentito, mientras lo busco. Aquí está. Dice el testamento: 37 medallas de oro, plata y diamantes en joyas diferentes. 50 medallas de condecoraciones de oro con incrustaciones de diamantes. 947 onzas de oro. 17 pesos en oro cuño. 20 manteles bordados en filigrana. Un juego de cubierto de 96 piezas en oro y plata pura. 16 mudas de ropas de civil, 14 uniformes militares con sus insignias, 3 baúles llenos de condecoraciones, un baúl lleno de correspondencias, un cofre con 50 medallas grandes en oro, con incrustaciones de esmeraldas y rubíes, un baúl lleno de espadas de oro, de la que solo la espada del Perú tiene incrustados 1.380 diamantes. También dice lo siguiente en el testamento, abrimos comillas, declaro que no poseo otros bienes más que las tierras y minas de Aroa situadas en la provincia de Carabobo y unas alhajas que constan en el inventario que debe hallarse entre mis papeles, los cuales existen en el poder del señor Juan de Francisco Martín, vecino de Cartagena, y acabamos de leerlo anteriormente. Y en una carta, Antonio, que escribe Simón Bolívar a José Rafael Revenga el 20 de octubre de 1825, él habla sobre esta mina de Aroa, ¿no? Y si quieres, lo citamos, abrimos comillas. Yo prefiero tener en Inglaterra el valor de Aroa que la mina misma. Como yo no la he de explotar, no hay mejor mina para mí que la plata que me podrán dar en Inglaterra, única con la que podré contar para pasar mis días luego que me retire
de los negocios públicos. Cerramos comillas. ¿Qué tal, Antonio? Estamos hablando además de una época donde el poder adquisitivo y las posesiones no se entienden como se entiende hoy en día. Y a pesar de eso, Bolívar no le tendría que envidiar a ningún rico del siglo XXI, te estoy hablando. Porque, por ejemplo, solo con su ajuar, por así decirlo, con la cantidad de ropa que tenía Bolívar, ¿qué persona tenía eso en esa imagen en esa época, no? O sea, tú sabes, yo creo que, por ejemplo, tú has mencionado ahora historiadores, pero incluso en la literatura, el mito de Bolívar pobre empieza a ser también, empezó a ser cuestionado, por ejemplo, por García Márquez, cuando García Márquez no era historiador, ¿vale? El general en su laberinto no es un libro de historia, Sí, de pero hecho, estudió mucho la documentación y a eso voy. también libros de historia. A eso voy. A Gabo, al estudiar esa documentación, él lo plasma luego en su novela, que es una novela a mí de las que más me gusta de Gabo, y empieza a cuestionarse muchas de las cosas oficiales que se ha dicho de las independencias. Y Gabo, a lo largo de su vasta obra, menciona varias veces el papel de Inglaterra en las independencias americanas, ¿eh? Que no nos olvidemos, por ejemplo, que Bolívar pues quiso entregar Panamá y Nicaragua a los británicos, o sea, sin ningún tipo de pudor y dispuso de las cajas reales sin ningún tipo de pudor. Y recibió toda clase de regalos, además él venía de una familia riquísima, y esa riqueza en parte, no toda, pero en parte viene también del tráfico de esclavos por parte de su familia, contraviniendo muchas veces las instrucciones de la corona, ¿no? Cosa que se suele omitir interesadamente, porque es lo que tú dices, hay que idealizar continuamente la figura de Bolívar, y ya lo último fue Hugo Chávez diciendo que Bolívar había sido envenenado por la oligarquía. O sea, que se envenenó él mismo o cómo. O sea, Bolívar era la oligarquía. Era, de hecho, yo creo que el representante pana más prototípico de la oligarquía mantuana. Y además, otra cosa es que Bolívar no muere, digamos, en loor de multitudes, sino que Bolívar muere solo y enfrentado a quienes habían sido sus compañeros de armas. Que este rasgo es común a la gran mayoría de los llamados libertadores. San Martín también se ha creado el mito de que San Martín muere pobre, nada más lejos de la realidad, pero sí es verdad que en buena medida muere solo y peleado. No digamos la muerte de Iturbide, lo horrible que fue. En fin, en Colombia, por ejemplo, en esta época, cuando se funda la República Colombiana, es un no parar de guerras civiles. Bolívar al final acaba enfrentado con Santander, en fin. Y luego es curioso porque Bolívar se muestra partidario de lo que van a hacer los conservadores, que eso también lo dice Gabo en sus libros. Fíjate, pana, que Gabo era hijo de un conservador, pero su abuelo materno era liberal. O sea, él vivió, digamos, las dos corrientes en su propia familia. Y Gabo también lo dice, nosotros en casa adorábamos a Bolívar, pero Bolívar acabó apoyando a los conservadores, aunque bueno, finalmente yo creo que eran más facciones personales que propiamente programas políticos, como también pasó en buena medida en España, ¿eh? Pero bueno, en resumidas cuentas, porque nos vamos para un lado y para otro, ni Bolívar muere pobre, ni tiene una muerte, digamos, por así decirlo, heroica, ni fue envenenado ni perseguido, al contrario, él persiguió a mucha gente, ejecutó a mucha gente que había hecho la guerra con él también. Eso, además, un rasgo que eso lo resalta mucho Pablo Victoria, con documentación, le mandamos un saludo a don Pablo, que era de su temperamento violento. Tú antes decías, hablabas en boca de Bolívar, el tema de cómo él habla de su patrimonio, pero es que él mismo reconoce que le daban ataques de demencia. Y él mismo reconoce en sus cartas que a partir de ahora él va a luchar por su propia gloria, que es lo que corresponde. Entonces, es que se ha formado un personaje que no tiene absolutamente nada que ver con quien fue el Simón Bolívar de la realidad. Sí, es parte del culto bolivariano, ¿no? Este culto que está muy arraigado en Sudamérica. Pero hay que recordar, Antonio, que Bolívar muere en Santa Marta porque iba camino al exilio a Europa, justamente a Claro. Inglaterra, ¿no? Ya fracasado su proyecto político, ¿no? Estaba justamente pues exiliado porque en Colombia no lo querían. Y sobre la muerte de Bolívar, como hemos dicho, hay muchas teorías conspirativas, así que vamos a ver cómo fue ese 17 de diciembre de 1830.
Ese día, a eso de las 11 de la mañana, entró en estado agónico y su médico Alejandro Próspero Reverán escribió en el informe, por cierto, Antonio, un informe que alaba la figura de Bolívar, hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, pero vamos a citarlo, Sí, sí, ¿no? te lo busco. Abrimos comillas. Me senté en la cabecera teniendo en mi mano la del Libertador, que ya no hablaba sino de modo confuso. Sus facciones expresaban una perfecta serenidad, ningún dolor o seña de padecimiento se reflejaban sobre su noble rostro. Cuando advertí que ya la respiración se ponía estertorosa y el pulso trémulo, casi insensible, y que la muerte era inminente, me asomé a la puerta del aposento y llamando a los generales, edecanes y los demás que componían el séquito de Bolívar, les exclamé, señores, si queréis presenciar los últimos momentos y el posterior aliento del Libertador, ya es tiempo. Inmediatamente fue rodeado el lecho del ilustre enfermo y a los pocos minutos exhaló su último suspiro, Simón Bolívar. José Palacio, su mayordomo, llorando en un rincón de la habitación, exclamó, se me murió mi señor. El general Montilla no pudo contener el llanto y exclamó, ha muerto el sol de Colombia. Desenvainó su espada y cortó el cordón del péndulo que marcaba la hora. Hay que decir, Antonio, que acompañaron en sus últimos momentos a Bolívar los generales Mariano Montilla, José María Carreño, José Laurencio Silva, José de la Cruz, el coronel Bedford Hinton Wilson, Juan Glenn, o John Glenn, mejor dicho, el capitán Andrés Ibarra, Lucas Meléndez, José María Molina, Joaquín de Mier, que es el español que estábamos contando, dueño de la hacienda en Santa Marta, Ujú. el doctor Manuel Pérez Romero, el doctor Próspero Reverén, Manuel Hijueta, el notario José Catalino Nogueras y su sobrino Fernando Bolívar Tinoco, además del mayordomo José Palacios, que era ex esclavo de la familia Palacios, ¿no? Y la documentación sobre la salud de Bolívar es abundante y no deja duda alguna, Antonio, sobre el pésimo estado físico en que se hallaba, pudiéndose notar que su enfermedad se comenzó a agravar, sobre todo desde su último viaje a Guayaquil en 1829, cuando tuvo que permanecer inactivo debido a la debilidad extrema que presentaba, y según lo comprobado y expuesto por el médico Oscar Bejaun en su ponencia titulada El Libertador Enfermo, ¿no? La cual fue presentada también en una mesa redonda que hicieron la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina en 1963. Y bueno, la evidencia más exacta, Antonio, de su estado de postración la revela el artista José María Espinosa en los retratos que le hizo a Bolívar en 1830, donde se le ve claramente a un anciano enfermo y no a un hombre de 46 años de edad. Y luego también en las cartas que dejó antes y después de su renuncia a la presidencia hay claros indicios de lo mal que se sentía, hasta el punto de que al llegar a Santa Marta tuvo que ser bajado del barco en los brazos de sus amigos porque no era capaz ni de caminar. O sea, y la autopsia, que también está muy documentada, determinó que la causa de la muerte fue una tuberculosis diseminada de tipo fibroúlcera cavernosa, ¿no? O sea, que todas estas teorías conspirativas que han salido de que Simón Bolívar murió intoxicado por arsénico, que Chávez creía que eso avalaba la teoría de que Bolívar fue asesinado, y por eso mandan a desenterrar los restos de los chavistas, pues, por esta teoría de magnicidio, que por cierto, Antonio, es creada por el historiador Mier Hoffman, que señalaba que Bolívar fue asesinado y detrás de ello estaba Estados Unidos, lo expone en un libro llamado La Carta, que, donde cita una documentación de origen dudoso, ¿no? Para darle peso a su teoría. Y bueno, hay que decirlo, Antonio, todas estas teorías que se estrellan con la documentación que acabamos de citar anteriormente y que está avalada por las diversas academias de historia, tanto de Venezuela como de Colombia, ¿no? No, y en aquella época, bueno, Estados Unidos al revés, más bien Estados Unidos, aun de una manera solapada, lo que hacía era apoyar los movimientos independentistas, aun de una forma, como se dice en Perú, de caleta, vamos. No tiene, es que no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, no tiene ni pies ni cabeza al final. Esto es, yo creo, la guinda del pastel, ¿no? Esto es la guinda de un pastel mitológico. Como bien dice Pablo Victoria, a Bolívar se le ha rendido un culto religioso, ¿no? Las mujeres tenían que entrar tapadas, como antiguamente se iba a misa. Y claro, pues al final Chávez lo que quiso yo creo que fue añadirle eso,
puntito de la I, ¿no? A toda esta historia. Y al final lo que sale es algo absolutamente grotesco. Lo cierto es que Bolívar muere rodeado de algunos acólitos suyos, con un proyecto político dictatorial, ¿no? Porque él se proclama dictador de la Gran Colombia, Y absolutamente fracasado también el fracasado, proyecto. claro, absolutamente fracasado. Algunos dicen el sueño bolivariano de la Unión Americana. No, América estaba unida mucho antes que Bolívar. Bolívar lo que hace es que la divide, bueno, Bolívar, San Martín, O'Higgins y Bueno, un de largo hecho, etcétera. fue el que dividió el virreinato del Perú, el Alto Perú, lo crea y lo crea justamente con su propio nombre, ¿no? La República de Bolívar, que es lo que hoy conocemos como Como Bolivia. Bolivia, sí, sí, sí. Que antiguamente había sido la gobernación de Charcas, además. Lo que pasa es que sí es verdad que ese territorio estuvo muy unido a los realistas por el virrey Abascal, y el virrey Abascal de facto lo vuelve a incorporar ahí, mm, más o menos oficialmente, entre comillas, porque además es una época muy complicada, pero sí es verdad que bueno, que la América española, pues desde el Mississippi hasta el Cabo de Hornos era una realidad y además formaba parte de la nación española histórica, ¿no? Y eso desaparece. Y a partir de Bolívar y compañía, los hispanoamericanos son extranjeros entre sí. Y la muerte de Bolívar, además, en la propiedad de un español, yo creo que es algo incluso alegórico. En un Bolívar Eso que, sí, que él pues, reconoce, pana, que hemos destruido 3 siglos de industria y cultura. Esas son palabras del propio Bolívar. Y que en tu lecho de muerte, pues, o conforme va avanzando, como tú bien dices, su estado calamitoso de salud, porque sí es verdad que fueron campañas de muchos kilómetros, muchos cambios de clima, muchos viajes, un hombre también muy dado a los excesos, porque Bolívar no era ningún asceta, ni con las mujeres, ni en su dieta, ni en sus costumbres, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso ayudó a que, como tú bien dices, pareciera anciano antes de tiempo. Porque esa es otra que nos han querido vender un poco, como que Bolívar era muy ascético, muy moderado en sus costumbres. Nada más lejos que la realidad. Bolívar tenía adoración por el lujo. es importante eso que señalas de que murió arrepentido, ¿no? Hay que decirlo. Ujú. Si quieres, vamos a leer Claro, claro que una sí, sí, carta sí. que es muy importante, que la que le escribió a su amigo personal Stanislaus Vergara el 25 de septiembre de 1830, unos meses antes de morir. Bolívar señala lo siguiente, abre comillas. Créame usted que nunca he visto con buenos ojos las Ujú. insurrecciones y últimamente deplorado hasta la que hemos hecho contra los españoles. Y desde Barranquilla escribiría a Juan José Flores el 9 de noviembre de 1830, también Sí, días antes de esa su carta le muerte. gusta mucho a nuestro amigo Francisco Núñez del Arco, la carta al general Flores, Le mandamos saludos a a Francisco, que por Francisco. cierto, Juan José Flores era venezolano y fue presidente de Ecuador, Cosa que porque justamente, hoy no podría ser porque son exacto, extranjeros. Entonces, igual Antonio José de Sucre fue el primer presidente puesto por Bolívar, por cierto, en Bolivia, ¿no? Pero bueno, ujú, eso es otro tema. Vamos a citar la carta de Juan José Flores del 9 de noviembre de 1830, que es espectacular, ¿no? Espectacular porque muestra cómo murió arrepentido. Abrimos comillas. La América es ingobernable para nosotros. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada, para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas. Cerramos comillas. Aquí demuestra que nunca confió, sobre todo en los estamentos sociales que él llama inferiores, ¿no? Siempre temió a esa pardocracia, ¿no? Quienes eran, hay que decirlo, la mayoría de la población. Y ese mismo año de 1830 expresaría lo siguiente, abrimos comillas. También deseo que la justicia de los pueblos se establezca conforme en el tiempo de los españoles. Este deseo me lo manifestaron en Venezuela más que en ninguna parte. Cerramos comillas. Y hay que decirlo, Antonio, el culto bolivariano posterior se encargó de ocultar este arrepentimiento y las evidencias de un resultado atroz, ¿no? Y justamente se arrepiente días antes de cuando le llegará pues su último aliento, ¿no? El 17, tal igual día que como hoy, ¿no? Miranda. 17 de Otra, diciembre de co- 1830. Otra cosa que se ha ocultado es que Miranda, poco antes de morir, el llamado precursor, traicionado por Bolívar, Miranda también se arrepiente y se llega a ofrecer para mediar entre Venezuela y su madre patria, literalmente con estas palabras.
O sea, que el mismo San Martín, como lo recuerda Francisco Núñez del Arco, también muere arrepentido. Entonces, en fin, pues bueno, pues es que claro, muchas veces se nos vende a la figura de Bolívar como una figura triunfalista, ¿no? Como, bueno, pero ¿qué triunfo? ¿Cuál fue su legado? Todos lo pagamos, Ahí todos. está la documentación, ¿no? Y la Sí, 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 ¿no? documentación no miente. Y por sus frutos los conoceréis, como dice el Evangelio. O sea, y es que la realidad fue la que fue a partir de ese año de 1830 y bueno, y a partir de hoy, ¿no? Que así seguimos. Por eso yo creo que es importante para ir desenterrando estos mitos y estos gigantes con pies de barro, estos ídolos, estos falsos ídolos que nos han impuesto, que además se han impuesto por la violencia, hay que decirlo. O sea, esto no ha sido algo estereotipado, sino esto ha sido, perdón, espontáneo, que me confundí. No ha sido algo espontáneo, esto ha sido algo impuesto por una violencia de una serie de facciones que han dominado tanto las repúblicas americanas como también en la misma España, ¿no? Y bueno, es hora ya de llegar a la verdad y de comprender en qué punto estamos de la historia, en por qué pasan determinadas cosas y bueno, a partir de aquí ya por lo menos intentar caminar con la mente más lúcida, aunque me da a mí que mente lúcida no, yo en ese sentido no soy muy optimista, pana, yo veo, no sé explicarte, no sabría encontrar unas palabras, pero por desgracia veo por un lado mucho interés en nuestra historia, como probablemente no había hace mucho tiempo, mucho interés en saber, mucho interés en estudiar, en aprender, pero también veo lo que tú llamas la yihad, ¿no? También veo una obcecación, también veo una cerrazón absoluta y absurda y mucha gente apegada, si no a mitos bolivarianos, también a mitos que tenemos en la España del siglo XIX. Y, en fin, hoy me ha cogido el cuerpo un poco más pesimista en ese sentido. No, hay algo muy importante que señalabas tú, es toda la violencia, ¿no? Con que se impuso todos estos pensamientos, porque recordemos que el siglo XIX fue un siglo lleno de guerras civiles y violencia en todos los países hispanoamericanos, ¿no? Y que inclusive en la misma Venezuela, los bandos que se enfrentaban, tanto liberales como conservadores durante el siglo XIX, tomaron para sí las figuras de Simón Bolívar. Simón Bolívar era la estampita que todo lo valía, ¿no? Y entonces por eso es que nace este mito bolivariano, ¿no? Primero por los hermanos Monagas a mitad del siglo XIX, cuando fueron presidentes de Venezuela, y luego exacerbado a la enésima potencia a finales del siglo XIX bajo la presidencia de Antonio Guzmán Blanco, ¿no? Entonces, siempre ha sido pues la estampita que todo lo vale, y por eso es que vemos que inclusive hasta hoy en día pues llega el mito y el culto bolivariano Y sobre ha todo con sido el común a socialismo del todos, siglo XIX, claro, y ha sido común del a todos siglo los XIX. gobernantes, independientemente de su tendencia política. Lo mismo pasa en Argentina con San Martín, ya sea de derecha o sea de izquierda, la idolatría del prócer, ¿no? Que además no tiene Sí, nada que bueno, ver. qué bueno que dices eso, porque en Argentina hay un dicho que dice que peronistas somos todos, ¿no? Sí, bueno, eso se cuenta que Eso fue un será periodo. en Venezuela. Sí, Eso se cuenta que fue un periodista español, ¿no? Que le preguntó a Perón, dice, bueno, hay un tanto por ciento de sindicalistas, un tanto, entonces habrá mucha puna. Y dice, no, aquí nadie se pelea, aquí todos son peronistas, ¿no? Algo así. sí, bueno, en Venezuela sería, aquí todos son bolivarianos, de izquierda o de derecha. En fin, pues nada, pana, como siempre un placer tener estas charlas históricas contigo. En este caso, aprovechando la efeméride de la muerte de Simón Bolívar, que me imagino pues que en Venezuela se celebrará bombo y platillo y se contarán no sé cuántas mentiras, pero que no es solo Venezuela, que no es que nos estemos metiendo con Venezuela, porque este es un mito arraigado en todo el mundo hispánico. Igual que en Sevilla hay una estatua ecuestre a Bolívar, que no debería estar ahí, es un absurdo. Igual que hay otra San Martín, que solo conoce menos gente en Sevilla, que tampoco debería estar ahí, pero bueno. En fin, que no es meternos con Venezuela, es simplemente No, no, escudriñar esta este historia. día 17 de diciembre es conmemorado no solo en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Panamá, inclusive hasta en Perú también, pues le llevan flores a su estatua el día de hoy, ¿no? 17 de diciembre de Sí, 1830, y también es celebrado en Bolivia. sí es verdad que en Perú desde hace años hay muchas críticas a lo que hizo Bolívar en el Perú, pero continúa la leyenda rosa sanmartiniana, ¿no? Pero bueno, como siempre, Pero pana. igual le llevan flores a ella, a su estatua ahí Sí, 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 oficialmente. claro.
En fin, como siempre, pana, un placer charlar contigo. Sigo tus artículos siempre con mucho interés. Ya saben que Emilio está muy activo en Venezuela Provincial a través de Facebook, a través de Instagram, a través de YouTube. Su libro Crónicas Sobrenaturales del Imperio Español, que tuve el gran honor de prologar, pues está marcando tendencia, está suscitando mucho y lógico interés. Yo os animo a que lo compréis a través de Amazon, te llega de un día para otro y podéis escudriñar, por ejemplo, la historia del gigante realista, una de las historias del El gigante gigante del mexicano, Chilape. Sí. que para mí es una de las historias dentro del bestiario, por así decirlo, que incorpora Emilio, para mí es una de las historias más llamativas. Y bueno, siempre nuestros seguidores pues les animamos, ¿no? Así es, igualmente animo a los seguidores de Venezuela Provincial, seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales, está en Facebook como página oficial de Antonio Moreno Ruiz, en Twitter también está como un andaluz indiano, en Instagram también lo tenemos, se ha creado una cuenta que está muy activo por ahí, síganlo por esa red social, no dejen de suscribirse a su canal de YouTube, también al de Venezuela Provincial, darle me gusta y compartir este vídeo para así llegar a más público. Listo, pues pronto volvemos con más temas que, como siempre decimos, por Sí, temas no es. Temas no nos faltan. sí, pero que no se nos olvide Ah, verdad, también mandarle verdad. un saludo a nuestros mecenas y patrocinantes como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli San, Daniel Sierra, Domingo González, Mario Pérez y Y, Fran García. por Y supuesto, acuérdense que nos pueden apoyar en este proyecto de divulgación histórico a través del Patreon tanto de Antonio Moreno Ruiz como el de Venezuela. pues muchísimas gracias, pana. El otro día estuve por Portugal, que hacía tiempo que ya no iba. Tú sabes que yo tengo muy cerca Portugal. Vi la foto, muy chula. Y mira qué maravilla me he traído. Cerveza Super Bowl. Superboc negra. Esto es un manjar, es una ambrosía. Portugal, De la la Sagres, Superboc, ¿no? la Superboc, y yo me he traído Superboc, pero vamos, las marcas más conocidas son Superboc y Sagres. La verdad que en Portugal hay una cerveza fantástica. Yo os animo a que visitéis Portugal y, por supuesto, pastel de bacalao, todas las delicias gastronómicas del país vecino, que lo tenemos a un paso y muchas veces pues no nos acordamos. Así que así las cosas, te mando un fuerte abrazo, tanto desde el puerto y Puerta de las Indias como desde el Guadiana, que nos une con Portugal. Así es, Antonio. Y yo otro desde la Villa y Corte de Madrid, que estamos cerca del Tajo y también nos une con Portugal. Listo. Chao, chao. Chao, adiós.